sea, usted grabe bien ese término. ¿Cuándo es de acción directa? Cuando se une Un receptor. ¿Y cuándo es de acción directa? Cuando se une a un solo tipo de receptor. ¿Ya? Y no selectivo cuando se une a receptores, pero de diferentes. Y acción mixta ya vamos a ver cuándo es de acción mixta. Entonces acá, esta es falsa. ¿Y esta? Verdadera. ¿Y esta? ¿Por qué? Porque es verdadera. Y esto es relajación. Un relaje contrario. Ya, pero hay la razón Depende de dónde. verdadera. Depende de dónde. Verdadera, y aquí es falsa, pero hay que explicar por qué, porque tiene una relajación. Muy bien. En el útero, es en relajación. el útero hay beta, hay alfa, Beta alfa 1, beta 2. Beta 2. El salbutamol es solamente Beta 2. Entonces, se une acá, ¿qué ocasiona el beta 2? Relajación. Entonces, relajación. El alfa 1 produce Contracción. Entonces, esto, ¿con qué fármaco haría esta respuesta sería verdadera? La adrenalina. Se une a todos los La receptores. adrenalina, ¿por qué? La adrenalina va y se une A los tanto dos acá y acá. receptores. Entonces hace relajaciones y hace contracciones. Relajaciones en beta 2 y contracciones En alfa 1. alfa 1. Entonces esta sería, si te ponen a ti, son ciertas con respecto a la adrenalina, cambia totalmente las claves, ¿sí o no? Porque ya esta ya no sería la respuesta. Sería acá. Y sería Es mixto. ¿se dan cuenta? Por eso se puede ver análisis, primero aprender bien la base, después ya reduces. Por eso, ¿no? Por eso sí. Copy. ¿Cuánto es? De México. No, de seguida. Recién. Está por ahí. Yo soy lento pero seguro, que aprende. También, o sea, para prevenir Salida competencia. Sí, lo he visto en internet. Bueno, ¿se puede administrar adrenalina por vía oral? ¿Sí o no? Así lo no. ¿Se puede administrar adrenalina por vía oral? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque en el estómago tenemos enzimas, que es la catecolooxígeno transferasa y la monoaminoxidasa.
Entonces, estas enzimas son las que se encargan de degradar la adrenalina. Por lo tanto, tú nunca puedes administrar adrenalina por vía oral. Entonces, de repente, un docente por ahí te pregunta en el laboratorio, entonces tú lo pones, ¿no? No administrar adrenalina por vía oral. ¿Por qué? Porque en el momento de la función nosotros que tenemos la enzima. ¿Cuáles son estas enzimas? La MAO y la COM. MAO y la COM. La MAO y la COM. La receptor ortometiltransferasa y la monoamino-oxidasa. La degrada. Entonces, la adrenalina, si tú le das una pastillita, sí puede entrar, ¿no? Por vía oral, pero ahí se degrada. Entonces, ¿va a producir los efectos farmacológicos? No. ¿Cuáles son los efectos farmacológicos de la adrenalina? Actúa a través de todos los receptores conocidos. Los receptores alfa 1, los receptores alfa 2, beta 1, beta 2. Entonces la adrenalina me aumenta o me disminuye la presión arterial. Aumenta. Entonces la presión arterial es gasto cardíaco por resistencia periférica. Y esto se determina como frecuencia cardíaca y volumen sistólico. Y esto de acá depende del sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Cierto? Y la frecuencia cardíaca depende de los receptores de tipo beta. Entonces la adrenalina se junta a los receptores beta 1, me aumenta la frecuencia cardíaca, me aumenta el gasto cardíaco y me aumenta la presión arterial. Eso es lo que hacen los receptores beta 1 adrenérgicos. Entonces los antagonistas beta 1 como el propanolol, esmolol, abetalol, ¿no? Acebutalol, timolol, estos de ahí me van a bloquear los beta 1 y me van a producir disminuye el gasto cardíaco, disminuye la presión arterial. Eso es lo que hace. Entonces, a ti te sirve saber qué es lo que hace la adrenalina y qué es lo que hacen los antagonistas adrenérgicos. ¿No? Listo. Entonces, en el útero que tenemos, los receptores beta 2. Y los receptores beta 2 sirven para la útero relajación. Entonces yo le doy agonistas adrenérgicos de tipo beta 2 como el salbutamol, la ritodrina, entonces me producen relajación del útero, ¿no? Entonces esas son preguntas de examen más o menos. Entonces, los útero relajantes, ritodrina, salbutamol, ¿no? Listo. Los alfa 1, ¿dónde están? Acá, ¿no? ¿Qué me hacen los alfa 1? Contracción. Me aumentan la resistencia vascular periférica y me van a aumentar la presión arterial. ¿No? Entonces, el doctor les ha dicho fenilefrina, epinefrina, ¿no? Son agonistas directos. ¿Por qué? ¿Qué es un agonista directo? Que me actúa directamente sobre los receptores alfa 1. Un agonista directo, directamente sobre los receptores alfa 1. Un agonista indirecto. Modifica la estructura del receptor. Claro, o sea, ¿qué es lo que hago? A ver, voy a dibujar dos neuronas acá. Una de esta manera. Todavía no hemos dibujado. Y una de otra manera, ¿no? ¿Listo? Y acá tenemos los receptores. Entonces, se va a liberar acá adrenalina, ¿cierto? Y va a llegar directamente al receptor, por ejemplo, alfa 1, ¿sí o no? Sí. Entonces es un receptor de acción directa. Entonces, ¿qué es lo que hace los agonistas adrenérgicos de acción indirecta? Me ayudan a la liberación de la adrenalina. O sea, ¿cómo les explico? Yo tengo acá adrenalina, ¿no? Y acá que tengo fenilefrina. La adrenalina me va a actuar directamente sobre los receptores alfa 1. Y la fenilefrina me va a actuar directamente sobre los receptores alfa 1. ¿Sí o no? Competitivo. Entonces, ¿qué pasa si yo a un paciente le quiero aumentar la presión arterial? Le doy adrenalina y le aumento la presión arterial. Le doy fenilefrina y le aumento la presión arterial.
¿Qué quiero decir con esto? Que la fenilefrina cumple la misma función que la adrenalina, ¿sí o no? O sea, la reemplaza, ¿o no? Ya, estos son los de acción directa. Ahora vamos con los de acción indirecta. ¿Han escuchado más o menos de la cocaína? Sí. Muchos la usan, ¿no? Sí. La cocaína, todo eso. Entonces la cocaína es de acción indirecta. ¿Qué es lo que hace? Tenemos acá dos neuronas. La cocaína, entonces, la cocaína, yo le doy cocaína a un paciente y esta un paciente, entonces este de acá es adrenalina. Y esta adrenalina sale, ¿no? Y activa los receptores, se me ocurre, alfa 1, ¿cierto? Sí. Listo. Pero la cocaína evita la recaptación de la adrenalina. ¿Qué quiere decir? Que va a haber más adrenalina. ¿La cocaína está actuando directamente en los alfa 1? No. Si no está actuando con el mismo neurotransmisor. ¿Entienden? O sea, este es un agonista adrenérgico de acción indirecta, porque me aumenta la presión arterial con el mismo neurotransmisor, ¿o no? Sí. En cambio, ¿qué pasa si yo le quito adrenalina? Por más cocaína que le dé a un paciente sin adrenalina, ¿tú crees que le va a subir la presión arterial? No. Entonces son dependientes de Adrenalina. Listo. ¿Me deja entender? Sí. Y este de acá, le quito adrenalina, pero le doy fenilefrina. Sí, ¿Cumple la misma sí, función? sí. Ya, esa es la diferencia entre los directos y los Indirectos. indirectos. 5 minutos para que lo entiendan a todos. No se ve. Sí, ahora volvió. Indirecta, inhibiendo la recaptación, cocaína, antidepresiva. Sí, es lo mismo. ¿Se dan cuenta la capacidad de docentes que hay acá, ¿no? También fue mi alumno, eso tienen que ser ustedes. Cada vez. Sí, tiene que ser. Y Fabricio también. ¿Se dan cuenta cuando uno empieza a hablar ya de toda la farmacología? A veces hay términos que si tú no fijaste te enreda todo, ¿no? Y ahí está, ¿no? La cocaína. Por ejemplo, acá están las anfetaminas también acá. Está la tiramina. Anfetaminas, tiramina. La efedrina. Salud. ¿Se encuentran? Miren.